Listo. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta fría mañana. El tema que tenemos hoy es desvinculación laboral y el cuidado de las personas. Y hoy nos acompaña Jimena Mendoza. Pero antes de presentarla, voy a darle pase a Eduardo Freire, consultor de Great Place to Work, quien nos va a dar algunos tips, nos va a hablar un poquito más sobre este tema. Adelante, Edu. Hola, hola, ¿cómo están? Definitivamente, bueno, antes que todo, gracias a Jimena por acompañarnos ahora. Solamente quería un poco contextualizar que no estamos en un momento, digamos, típico en el cual se producen desvinculaciones en una organización, ¿no? Definitivamente es un contexto súper particular, sui generis, producido por la pandemia del COVID. Entonces sí se presentan, se intensifican, digamos, los desafíos en esta coyuntura, ¿no? Si ya de por sí es difícil desvincular a una persona en un contexto regular, digamos, usual, tradicional, ahora se hace aún más difícil y hace que la organización inclusive tenga que tener aún más cuidado en cómo hacer que esto se sienta todo el respeto y empatía que pueden tener hacia los equipos, tanto que están saliendo en la organización como los que permanecen, ¿no? De hecho, esto hace que se cuide con mucha mayor atención el hecho de que la productividad, el compromiso de los colaboradores que permanecen en la organización todavía se sienta fuerte. Esto tiene que abordarse definitivamente desde un nivel comunicacional pautado, ¿no? que el compromiso de los colaboradores no se vea afectado por esta sensación de inestabilidad o que se afecte, bueno, al menos de la menor manera, de la manera menos intensa posible. Y al mismo tiempo también es un mensaje, ¿no? Cuando en este contexto la gente está saliendo, evidentemente la sensación de vulnerabilidad es todavía mayor. Entonces, ¿cómo las organizaciones pueden lograr esto? Ofreciendo todo el apoyo en términos de una indemnización que evidentemente sea generosa, ¿no? y atractiva para quien está pasando por este proceso. Evidentemente, activar programas de tipo de transición para los que están saliendo también en los casos que es posible, ¿no? Acompañarlos durante todo este proceso es algo que las organizaciones no deben descuidar, definitivamente, y empoderar a la gente que va a llevar a cabo los procesos también es algo que es necesario, ¿no? Ya sea los líderes que están llevando a cabo o que son parte, digamos, de la cara de la organización al momento que se están dando. En general son varios frentes que hay que tomar en cuenta, y con los que están quedando, es importantísimo que entender que la gente pasa muchas veces por una especie de síndrome que se llama el síndrome del sobreviviente, ¿no? En el cual te sientes o culpable porque tú de una manera estás llevando toda esta carga, todo el peso, ¿no? del proceso, o de repente también tienes este golpe emocional que también te desmotiva, ¿no? ¿Cómo la organización puede acompañar a esos equipos para sanar esas heridas, sanar esos miedos, entender que de repente se van a tener que reorganizar nuevamente para poder hacer el trabajo y continuar con la operación? En general, como nos va a comentar Jimena ahora, es un proceso que tiene muchos frentes. Y lo principal es que la organización esté preparada, tenga una estrategia bien definida en términos comunicacionales, de compensación, de abordaje, motivacionales, y que a fin de cuentas esto sea siempre una oportunidad más para reflejar cuáles son los valores de la organización y que la continuidad del negocio siga de la mejor manera, ¿no? Entonces, quiero darle la palabra a Jimena, que nos va a comentar con mucho más detalle de qué trata todo este tema, sobre todo en esta coyuntura, ¿no? Así que nada, eso es todo de mi lado. Y Jimena, por favor, coméntanos Edu, antes de que inicie Jimena, la voy a presentar. Jimena es directora ejecutiva y gerente general de Lee Head Harrison DBA Perú, experta en el manejo del lado humano de los cambios, transformaciones, consultoría en procesos de cambio organizacionales, reestructuraciones, fusiones y tercerizaciones, y desarrollo de liderazgo a todo nivel en empresas locales e internacionales de diversos sectores económicos. Expositora y autora de artículos de temas de transformación, manejo de desvinculaciones, liderazgo, diversidad y comunicación en distintos foros y medios. Es miembro del directorio de Perú 2021 y miembro de la Comisión Laboral de la Cámara de Comercio de Lima. Fue miembro del directorio de la Asociación Peruana de Recursos Humanos a Perú en 3 periodos consecutivos.
miembro del directorio de OWID Perú, presidenta del 23º Congreso de Gestión de Personas a Perú Centro, presidenta del segundo Encuentro de Jóvenes Profesionales en Recursos Humanos de Perú y miembro del comité organizador del CADE Universitario 2019 y 2014. MBA con honores del Jack Welch Management Institute, Strayer University, participó del CEO Management Program de Kellogg y es ingeniero industrial de la Universidad de Lima. Ni más ni menos, les dejo con Jimena Mendoza. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Eduardo. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y compartir este tiempo que es tan valioso con nosotros hoy, sobre todo para estar enfocados en lo que bien comenta el título de esta reunión que nos trae, ¿no? Cómo cuidar realmente a las personas ante esta situación. Muchas gracias, Eduardo, por tus palabras. Efectivamente, lo que has comentado son temas que vamos a tratar ahora. El tema de la vinculación laboral siempre es un tema que nosotros hemos tratado de educar, de cierta manera, aconsejar a las personas de manejarlo de una manera muy, muy cuidadosa, y más aún ahora que estamos viviendo una situación tan compleja. Lo que voy a compartir con ustedes no es algo necesariamente que sepa yo solamente, sino, y conversábamos con Patti al principio, es algo que aprendemos tanto local como globalmente con todos los años de experiencia que tenemos, más de 20, casi 30 en el país y más de 50 en el mundo, donde aprendemos de cada una de las situaciones, y si bien podemos decir ahora que esto es una situación distinta, diferente, porque es algo que nos ha afectado de manera global y multisector, sí podemos decir que hemos pasado muchas crisis de sectores donde han habido situaciones, entre comillas, parecidas, y si hay algo que vemos en esta situación, yo les cuento un poco, además de todo lo que dice Patti, muchísimas gracias por contar un poco sobre mí. Yo ya llevo 10 años trabajando en el HHDM Perú, y realmente si algo hemos aprendido es que cómo se trata a las personas, cómo se planean las desvinculaciones, tiene un impacto realmente directo en las personas que salen, en la marca de la empresa y obviamente en el grupo de personas que se queda. Y por supuesto en los líderes que tienen que manejar esta situación. Y ahora vamos a entrar a eso a más detalle. Lo que hemos visto esto, y conversamos con Patti al inicio, mientras que esperamos que ustedes ingresen, ¿qué hemos visto? Vemos que en el grupo de empresas en el cual estoy segura que ustedes, quienes están como participantes en esta reunión, se encuentran, han tomado una mayor conciencia, además de la que ya tenían, del cuidado especial que tienen que tener las personas. Cómo hacer para realmente tratar de reducir costos, tratar de asegurar la continuidad del negocio, que es importante para el bien común de todos los trabajadores, sin afectar realmente a las personas. Muchos lo han podido lograr con éxito, desafortunadamente algunos han tenido que tomar decisiones difíciles, pero lo sienten con probablemente mucho más empatía de la que se sentía en algún momento en particular, donde finalmente lo que se veía es, esto pasa y hay muchas oportunidades en el mercado. Vamos a conversar sobre eso también más adelante. Tal como les comentó Patti, les voy a pedir que probablemente haga yo algunas preguntas durante la sesión. Les voy a pedir que me las respondan por el chat, no por el Q&A, sino por el chat. Si no lo ven a primera vista, probablemente está donde aparece View More Options o Ver Opciones, y para poder ahí interactuar y que todos vean sus respuestas, así como si estuviésemos de manera presencial y todos hablando en la sala. Yo voy a ir respondiéndoles. Si tienen alguna duda durante el espacio, pues también me pueden hacer cualquier pregunta por ahí. Voy a yo mandar un mensaje para que lo puedan tener, hola, buenos días, cosa que van a ver que se le prende en algún sitio y ahí pueden interactuar conmigo. Lo primero, la pregunta que les quiero hacer es, ¿por qué creen que es necesario prepararse para una desvinculación? ¿Cuál es ese motivo o esos motivos por los cuales creen que es necesario prepararse para una desvinculación? Y creo que ustedes creen que definitivamente lo es, dado que ya están aquí acompañándonos en este espacio. ¿Por qué creen que es necesario prepararse para una desvinculación laboral? ¿Quién me da algunas ideas? Por favor, respóndanme por el chat. Efectivamente, Firola comenta que es por el impacto emocional que tiene en el colaborador en ese momento, la persona que recibe la información. También cómo hace el equipo que se le queda luego el proceso, definitivamente. Para no herir a la persona.
El foco en la persona es muy importante, y de hecho creo que el título de esta reunión, el cuidado de las personas, lo deja entender. Es un momento clave en el ciclo de la vida del colaborador. Y definitivamente nosotros vemos que cómo son manejadas las desvinculaciones afectan directamente proporcional y de manera exponencial, me acaba de salir lo ingeniero, como se habrán dado cuenta, en la recomposición de la persona y de la transición de la persona hacia una nueva oportunidad. Si se sienten afectados, si sienten que su moral ha sido afectada, si sienten que ha sido comunicado de una mala manera, pues más tiempo les va a tomar en recomponerse y poder estar listo para enfrentar de una mejor manera su transición laboral. Andrea nos comenta con respecto a las personas, el impacto de la empresa, por cuidar la cultura organizacional. Y definitivamente todo lo que me comentan es real. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido a lo largo del tiempo? Y resumiendo un poco lo que ustedes me están comentando, y todo lo que han dicho es totalmente cierto. Lo primero es demuestra los valores que tiene la empresa con su gente. No solamente con las personas que se van, sino también con las personas que se quedan en la organización. Cada vez que hay una reestructura, cada vez que hay una desvinculación, cada vez que hay salida de personas, las personas de la organización que se quedan en la organización, lo primero que piensan es, así me van a tratar si es que eventualmente luego tengo que salir yo. Y lo que tiene que quedar en su mente es, aún ante esta situación, lo han tratado de la mejor manera. El segundo punto es que prepara a las personas, a los líderes, a los ejecutivos que tienen que dar esta comunicación para cumplir con una labor que probablemente quisieran evitar tener, que es tener que comunicarle a una persona que el vínculo laboral con la empresa ha terminado. Y por último, cuida la dignidad, autoestima y reputación de todas las personas que comunican, las personas que han sido comunicados y las personas que se quedan en la organización. Efectivamente, como bien dice Lisette, es para asegurarse que sea lo más saludable para todos, para el que sale como la persona que desvincula. Y un poco va esta pregunta, ¿no? Es, ¿a quién afecta una desvinculación? Y creo que ustedes ya lo han ido diciendo, lo ha comentado Eduardo. Muchas veces nos enfocamos solamente en vamos a cuidar a la persona como organización, vamos a cuidar a la persona que sale, ¿no? Y es clave, definitivamente, cuidar a la persona que sale. Pero no son los únicos impactados. Realmente, cuando hay una desvinculación, cuando hay una reestructuración, se afectan las personas que salen, afectan los líderes, los gerentes, quienes tienen que comunicar esta decisión, y por supuesto los empleados que permanecen. ¿Cuándo nos afectan? Obviamente es diferente, dado que a los empleados impactados antes los afecta muy poco. ¿Y por qué si pongo el antes? Y por eso la diferencia en los tamaños. Afecta antes de cierta manera porque las personas van a estar preocupadas, van a estar pendientes, algo va a pasar, la situación de la empresa, obviamente nadie es ciego para ver las ventas están bajando, hay una reestructuración, hay proyectos que tienen que estar cerrando, etc. Entonces, antes uno puede estar, cuando es la persona que va a salir, puede estar con dudas. Durante, obviamente es duro. ¿Y por qué pongo mucho más grande el después? Porque para las personas es duro el momento, pero las personas que salen, el después, y sobre todo en momentos como estos, es muy duro. Quedan en una situación en la cual ya no son parte de una comunidad, lo vamos a ver ahora, y es muy importante cómo vamos a ayudarlos a este momento después. No quedarnos solamente en cómo te ayudo en la comunicación, sino qué apoyo necesitan después. En el caso de los líderes, tienen una gran preocupación antes, dado que ellos saben desde antes que esto tiene que suceder. Tienen que tener conversaciones, reuniones con personas, donde ya saben que la persona va a salir y no le pueden decir nada. Y es difícil, y es duro, porque sienten esta presión y este dolor inevitable de dejar ir a una persona en la organización. Durante es tremendamente duro, porque tienen que estar sentados al frente, y ahora, en esta coyuntura, frente a un video, frente a una cámara, para darle una comunicación a las personas, con todos los miedos que eso que eso conlleva. Si bien decirlo cara a cara es difícil, imagínense lo difícil que es decirlo por una cámara, y probablemente muchos de los que están aquí ya han tenido que enfrentarse a eso, o tal vez por teléfono, o si es que están trabajando de manera presencial, igual han tenido que hacerlo de manera presencial. Y el después, no es que se acabe, no es que en el momento que ya fue, ya la persona se olvida de esto, porque tiene preocupación por las personas que se van, y por supuesto, por las personas que se quedan. Y los empleados que permanecen, las personas que permanecen, el grupo humano que permanece en la organización, tiene preocupación antes, porque no saben si ellos serán parte de,
Tienen preocupación durante, porque están esperando, ¿será que me llaman por teléfono a mí también? ¿Será que me convocan a una conferencia? Y por supuesto después, porque van a estar pendientes de esto seguirá, y también es qué rol ahora tengo más trabajo, tendré estabilidad o no. Entonces sí tenemos que tener claro que a todos los afectan, pero los afectan de una manera distinta. Y sí, veo que aquí hay varios que trabajan en el área de recursos humanos o que son líderes de organización. Es importante que tengamos esto presente y tengamos claro que tenemos que dar el apoyo correcto en el momento correcto al grupo correcto. Vamos a entrar entonces al detalle de cuáles son los pasos a seguir para una vinculación respetuosa. Lo primero y muy importante, prepararnos, tener claro el mensaje, el contexto del mensaje central, manejar reacciones, tener claro cuáles son las preguntas y respuestas y objeciones que podrían venir y alinear después de las comunicaciones a la organización. Y vamos a entrar un poco al detalle con esto. Cuando vemos el tema de la preparación previa, una de las cosas que tenemos que entender es cómo impacta el cambio en las personas. Y aquí a mí me gusta mucho este dibujito, lo usamos hace mucho tiempo en LHH DBM, en DBM hace mucho tiempo, ahora LHH DBM, es que aquí muchas veces pensamos de la manera súper racional o de la manera emocional, y tenemos que combinarlos. Tenemos que saber que las personas van a reaccionar con la razón y con el corazón, y tenemos que ver la parte racional y la parte emocional y darle mucha importancia a ambos, no decir tengo que bloquear una de las dos situaciones. Entender que hay una relación, hay un vínculo entre las empresas y las personas. Es un vínculo y el orden de los puntos que pongo aquí es importante. No estoy poniendo la seguridad financiera primero. Es importante el sentido de pertenencia que tienen las personas a la organización, la autovaloración que tienen por ser parte de esa organización, el prestigio, sobre todo cuando son empresas como las de ustedes, que son empresas con una gran reputación y con una marca empresa muy fuerte. Permite determinar quiénes somos. Probablemente si yo me encuentro con Patricia en la calle, más que decir Patricia y su apellido, voy a decir Patricia de Great Place to Work. Si yo me encuentro con Andrea, que nos acompaña aquí como participante, voy a decir, te presento a Andrea de Marriott. No es Andrea Guerra, su apellido, no es Mónica Berger de LHH, es de la empresa. Para nosotros es tan fuerte esa pertenencia que es eso, más que una seguridad financiera. Ojo, la seguridad financiera es muy importante también, pero a veces pensamos y enfocamos nuestro apoyo y nuestra comunicación solamente al tema, yo le voy a dar un buen paquete, entonces no debería haber ningún problema, y nos olvidamos de todo el resto. Tenemos que entender que la ruptura del vínculo psicológico, que afecta además a todos, a los que tienen que comunicar, a los que se van, a los que se quedan, genera una pérdida de control, de seguridad, de lealtad. Va a generar a los que se quedan una competencia interna. Tengo que demostrar que soy mejor que tú, porque la siguiente vez quiero que si alguien tiene que salir seas tú, no yo. Aumenta obviamente el estrés en la organización y hay desconfianza. Desconfianza al jefe, desconfianza a la organización, desconfianza incluso entre compañeros. Y desafortunadamente quienes saben de esta comunicación, definitivamente, las personas los miran con desconfianza también, porque si tú ya sabías esto probablemente hace una semana, ¿por qué no me dijiste antes? Y todos sabemos todos los motivos por los cuales no hacerlo. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer, y manejando bien la desvinculación, es que esta ruptura, este quiebre que vemos aquí, sea lo más chico posible y que se cierre lo más pronto posible. Probablemente esa ruptura con las personas que dejan la organización sea más grande y sea más difícil de cerrar, y tenemos que asegurarnos que quienes se quedan en la organización, esa ruptura sea prácticamente imperceptible, donde sientan que el respeto, la responsabilidad y la coherencia primó en todo el proceso. No se olviden, si tienen alguna duda, pregunta o comentario, me lo pueden hacer por el chat. Y entender por qué nos resistimos al cambio. Básicamente nos resistimos al cambio, somos, y espero no ofender a nadie con esto, somos animales de costumbre. Es la realidad de las cosas. Yo siempre comento eso y a ver, les cuento, en esta cuarentena, estas 12 semanas ya que estamos en confinamiento, 10 días de ellos mi esposo tuvo que estar en un cuarto aparte, ya que había sido expuesto a personas con coronavirus. Todos los días, todos. No hubo un solo día que yo no paraba en la mitad del paso porque yo quería entrar a ese cuarto. Me olvidaba.
era consciente, durante la mañana pasada nos saludábamos, ¿no?, con los chicos y con él a una distancia prudente, él dentro del cuarto y nosotros fuera, pero si quería comentarle algo, yo iba caminando el cuarto y me quedaba con el pie en el aire y retrocedía, porque mi cerebro no lograba asimilar que yo tenía que cambiar esa rutina. Entonces imaginémonos esas rutinas y hábitos que tenemos que romper cuando hemos estado 10 años en una organización, 5 años en una organización, 1 año en una organización. Y sí es importante entender que hay temor a lo desconocido, qué viene después, qué va a pasar, ya no soy gerente, ya no pertenezco. Entonces tenemos que entender que es algo importante. Diana me hace una pregunta interesante, que es por qué envían a los de gestión humana para que hagan ese papel. La voy a responder en breve, Diana, porque no debería ser recursos humanos. Ahora les cuento quién debería hacer las comunicaciones y cuál es el rol de gestión humana en todo esto. Y entender que vamos a pasar por una curva de emociones, no voy a entrar mucho a detalle aquí porque podemos pasarnos toda la mañana en esto, y que nuestro rol al manejar bien una desvinculación es asegurar que esta curva de emociones, que empieza con negación, ansiedad de la terminación, pasa por un desconcierto y una energía no dirigida y un entusiasmo en un nuevo inicio, sea la más cortica posible. Voy a dibujarla aquí como deberíamos querer que sea. Debería ser una curva que sea, ojalá sí. Y si es que puede ser más cortita, mejor. Porque la curva tiene que existir. Ojo, nadie pasa de aquí y brinca acá sin darse cuenta y sin pasar por estas emociones. Si eso sucede, también tenemos que preocuparnos, porque no es normal, no es un sentimiento humano que pase esa situación. Entonces, para nosotros asegurarnos de eso, tenemos que tener bien claro cómo va a ser esta comunicación. Y es una comunicación definitivamente difícil. Estos puntos son lo que definen una comunicación difícil, ¿ok? La conversación genera tensión o representa riesgo. Esto pasa en una desvinculación, por supuesto. ¿Es intelectual o emocionalmente fuerte? Check. ¿Hay opiniones o visiones contrapuestas? Probablemente check, porque la otra persona no va a querer aceptar la situación. ¿Algo importante está en juego? Check. El empleo de alguien. Y es una comunicación que incomoda, cuesta enfrentar y requiere valentía para abordar. Entonces creo que una desvinculación es una comunicación difícil por donde la miremos. Tiene el check en todos los puntos. Eso es una definición de conversaciones difíciles y definitivamente la desvinculación tiene todos los checks. De hecho, nosotros hicimos hace un tiempo una encuesta en la cual preguntábamos a gerentes y a jefes cuál era el grado de dificultad de las siguientes actividades, ¿no? De entrevistar, trabajar en equipo, contratar, dar feedback o despedir y desvincular. Y de hecho, el 76% de las personas marcan que es difícil o muy difícil desvincular. Entonces, ¿y por qué pongo esto? Aunque diga, bueno, es que es obvio. Es que es importante que nos sintamos normal, que no está mal, de hecho, sentir que es algo difícil. De hecho, más del 50%, casi el 50%, marcó la opción 5. Es muy difícil, es prácticamente lo más difícil que tienen que hacer. A mí particularmente me preocupa ese 12% que es nada o poco difícil, porque realmente nosotros manejamos desvinculaciones de muchas empresas, de muchos niveles, y aquellas personas que cuando hacemos el planeamiento dicen que es nada o poco difícil, son aquellos casos donde las cosas no salen tan bien, porque no tenemos esa sensibilidad, no queremos aceptar la realidad que es algo difícil y por ende que tenemos que prepararnos. ¿Cuál es el objetivo de la comunicación? Y entender y tener eso bien claro. Para el empleado, para la persona a la cual se le dice, es escuchar y comprender, entender qué está pasando. Muy importante que sea tratado con dignidad. Este no es el momento para derrumbar su moral y su autoestima. No es el momento. Y es muy importante que ellos salgan de esa reunión sabiendo qué van a hacer a continuación. Para la organización, nosotros les tenemos que dar a conocer algo. El objetivo es minimizar el impacto negativo en todos los interlocutores que hemos comentado y comprometer a las personas que se quedan en la organización, comprometerlas para que sigan operando de la mejor manera posible, de la manera más productiva posible. Para esto, y aquí respondiendo un poco a tu pregunta, Diana, nosotros tenemos unos principios guía para las comunicaciones que comunicamos y compartimos con nuestros clientes, con nuestras empresas con las que trabajamos, con las personas como ustedes, con las que compartimos estos conocimientos. Y lo que nosotros fomentamos es que cada empresa haga los principios guía para cada uno de los procesos que tenga que manejar. ¿Qué implican estos principios guía?
Aquí se los pongo. Estos son algunos principios, pero para nosotros son claves. El primero, que haya un único día de anuncios. Y a veces nos dicen, no, pero ¿por qué? Yo mejor anuncio unas cosas el lunes, luego el miércoles otro, la semana siguiente el resto, y así para que no se sienta, ¿no? Y la verdad es que para nosotros el que no se sienta y que se esparza en el tiempo es poco respetuoso. Porque imagínense estar al otro lado y que cada vez que suena el teléfono, cada vez que te piden tener una llamada, tú pienses, esto seguirá, me irán a decir a mí. Para nosotros, y las comunicaciones que han sido probablemente las mejores manejadas, cumplen estos requisitos. Es un solo día de anuncios, donde obviamente tenemos que ver si contamos con todos los recursos de apoyo para poderlo tener, pero la realidad es que aún cuando hemos ayudado a manejar a empresas procesos de salidas, se ha podido manejar en 1 o 2 días. Y lo importante es que sepan, vamos a estar haciendo comunicaciones a lo largo de estos 2 días, por ejemplo, y poner un espacio acotado de tiempo y que la gente sepa que ese es el tiempo. El segundo punto, y a tu pregunta, Diana, el comunicador debe ser el jefe directo, no recursos humanos, no gestión humana. No es el rol de gestión humana de comunicar las desvinculaciones. Eso es una visión, a nuestro parecer, incorrecta. Gestión humana puede apoyar y es el pilar básico para apoyar en esto, pero no es el encargado de la comunicación. Nosotros lo ponemos de una manera bien sencilla. Es como, imaginémonos una relación de pareja, donde un buen día te llama, imaginémonos que a mí, me llama mi suegra y me dice, Jimena, ¿qué te parece si nos vamos a tomar un café? O hagamos un Zoom, ¿no? Ahora, ¿qué te parece si hacemos un Zoom? No, nunca Zoom con mi suegra. La quiero, la adoro, ¿no? Tenemos un chat compartido, pero yo hago Zoom con mi mamá, ¿no? Hago Zoom con mi esposo. Entonces, bueno, algo me querrá decir, o de repente dice algo lindo, tal vez no le gustó algo, ¿no? Y cuando me está en el Zoom, me dice, mira, te va a llamar la atención lo que te voy a comentar, pero te cuento que en verdad mi hijo no está muy contento y ya le ha arreglado su cuarto aquí y va a dejar la casa, porque en realidad no está contento, no tengo muchos detalles, pero me pidió que te cuente, porque para él iba a ser muy difícil comunicártelo. Esa misma situación es que el gerente de recursos humanos se lo diga a las personas. Me pregunta Diana cómo hacer entender a la dirección esto. Si quieres nos avisas y nosotros encantados conversamos con sus gerentes o con su dirección. Pero, a ver, ¿cómo hacerlos entender? Es un poco contándole eso. Es decir, la relación laboral directa la tiene el jefe. ¿Cuándo no puede ser el jefe? ¿O cuándo decimos que tal vez el jefe no debe ser? Primero, si es que el jefe también ha sido afectado. Si es que ese mismo día se le va a comentar al jefe y después se le va a comentar a la persona, de hecho, primero se le tiene que decir al jefe y luego a la persona de un nivel inferior. Tratamos de que sea el orden jerárquico las comunicaciones durante el día. Aún así, si es que lo manejamos bien, podemos darle las herramientas al jefe para que el jefe haga la comunicación. Y en la gran mayoría de veces que nosotros hemos manejado, el jefe prefiere decírselo, porque es la persona que ha tenido la relación con él. Es la única persona que va a podérselo decir y la persona confía. Rompes ese vínculo de confianza e incluso rompes el vínculo de confianza con el equipo para que puedas realmente decir. Siguiendo con los principios y ahora voy con tu pregunta para ti, el tener cuidado de todos los mínimos detalles. No es un momento para improvisar, tenemos que tener respeto, dignidad, realmente cuidar la autoestima de las personas. Anticipar los temas logísticos, y vamos a verlo más adelante, hoy es más complicado que nunca, porque tenemos que ver cómo vamos a mandar los documentos, si lo van a firmar de manera digital o no, si tengo que recoger un celular, tengo que recoger una computadora, cómo voy a hacer el backup. Hay un montón de temas logísticos que estando a distancia es más complicado manejar. Entonces hay que plantearlos antes, no esperar a que pase y decir, uy, me olvidé de A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Nos podemos olvidar de F1, pero no haber hecho toda la lista de temas logísticos que preparar. Es un proceso que cuida a todos, a los que se van, a los que se quedan, transparente, claro. No es una comunicación enredada que no te entiende absolutamente nada y que manda documentos que necesitas a un traductor para verlo, ¿no? Amigable, justo y equitativo. Y para nosotros esto de justo y equitativo, ojo, no quiere decir que tengan todos absolutamente todo igual, sino que ante la misma condición del empleado, las ofertas de la empresa son justas y equitativas. Es decir, si es que estamos hablando que va a salir un cajero de supermercado y van a salir 10, todos tienen las mismas condiciones, a menos que uno tenga 25 años de servicio y el otro 10.
todos los que tengan 10 años de servicio y tienen la misma función, van a tener los mismos beneficios. Y siempre la mejor oferta por delante. Creo que hay todavía en algunas personas la creencia de le voy a presentar un paquete menor por si me negocia poderle darle mi tope. Y sobre todo cuando son más de una persona, esto es totalmente equivocado. Porque quienes aceptan y entienden a la primera terminan perdiendo cuando hay otra persona que es el que hace el pleito y quiere empujar un poco más. Que ustedes puedan estar preparados y dentro del mensaje poderle comunicar, esto que te estamos dando es lo mejor que te puede ofrecer la empresa, demuestra respeto a las personas y por eso lo decir de esa manera. Cuando hablamos de ventana de oportunidad corta es que la persona pueda decidir en un espacio corto, no decirle piénsalo en 3 semanas y 3 semanas me cuentas, sino que realmente tengan el plan para poder, que ellos sepan exactamente cuándo tengan que dar una respuesta. Y que realmente la gente salga por la puerta grande. Que no digan, ah, ya salieron menos mal, porque en verdad teníamos que hacer limpieza, teníamos que sacar la grasa de la organización. Terrible. Esto que les acabo de decir, no saben la cantidad de veces que lo escuchamos. Y duele. Imaginémonos que ustedes son una de esas personas que salen y digan que la grasa, así con todo y mano, ¿no? La grasa de la organización ya salió. Hay que cuidar a las personas. Esas personas realmente aportaron tiempo, aportaron muchas cosas a la organización. Si cometieron algún error, si es que en ese momento no eran los perfiles, eso no implica en ningún momento que los traten de una manera, de una mala manera. Comentaban sobre cuántos días antes de hacer el anuncio al colaborador. No hay una respuesta correcta, ¿no? Sobre hasta cuándo te quedas. Vemos empresas que les dicen, y ese mismo día termina la relación. Vemos empresas que les dicen, y vas a quedarte 2 semanas más, 1 mes más. Tenemos empresas que comunican 3 meses de anticipación. Probablemente en este momento las personas están anunciando cuando van a salir bien pronto, máximo 15 días de diferencia. Hay muchos puntos de vista y escuchamos los puntos de vista de ambos lados, ¿no? Porque es bueno darle un tiempo para que la persona pueda verlo, pueda manejar las cosas con tranquilidad, pueda hacer una transferencia, tenga tiempo para asimilarlo antes de salir al mercado, etc. Y cuando la empresa piensa que todo eso lo está haciendo bien y es lo mejor para el empleado, un empleado le encanta y el otro empleado dice, ¿qué hago yo sentado en este escritorio y viniendo a la oficina cuando ya todo el mundo sabe que me voy, ¿no? Entonces, finalmente, va a depender mucho de la situación, va a depender mucho de efectivamente si se queda, cómo se le va a tratar, porque, de hecho, manejamos un caso a principio de año donde a la persona se le dio este beneficio de que se pudiera quedar por un tiempo, y la respuesta es, miren, la verdad, vas a estar, pero en tu oficina va a estar la persona nueva. En las reuniones puedes ir, pero ya las decisiones las tiene que tomar otra persona. Entonces, en verdad, es un poco complicado, ¿no? Es mejor me quedo o me lo están haciendo solamente para hacerme sentir bien y lo peor es que me están haciendo sentir mal. Entonces, ¿cuántos días antes? Va a depender de la situación, va a depender también de la necesidad de la empresa y va a depender, y siempre dejarlo abierto también para que la persona, si es que ustedes le dicen quiero que te quedes hasta fin de mes, y la persona dice que no, prefiere irse de una vez, lo tengan preparado y anticipado para que eso pueda suceder, ¿no? Si está bien manejada la comunicación, pues obviamente va a tratar de ser un poco expuesta. Me comentan que no se me está viendo, no sé si es que se me ve, de repente algunos no me ven, pero me están escuchando, así que lo importante es que me están escuchando. Entonces, para que esta comunicación fluya, y un poco estábamos comentando, para que esa comunicación fluya, para nosotros hay 4 pasos súper importantes. El primero es el planeamiento, ¿no? Sentarte y pensar, y ese es el primer momento donde la pregunta clave es ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿No? ¿Por qué lo tengo que hacer y a quiénes tengo que involucrar? ¿Qué paquetes de beneficio puedo dar? ¿Cuándo lo voy a ejecutar? Es como el primer borrador. ¿Y por qué digo que es el primer borrador? En esta parte de planeamiento, cuando trabajamos con empresas, y me podría quedar media hora solamente en planeamiento, aquí es todas estas preguntas que van a servirnos para el resto del proceso. Y en esta parte del planeamiento es que tenemos que tener bien claro y pronto en el proceso quiénes son las personas que van a salir. Cuando vemos qué procesos funcionan súper bien y qué procesos al final estamos corriendo con detalles, son aquellos donde no identifican al público objetivo con anticipación. ¿Y por qué? Porque en el planeamiento estamos viendo beneficios, en el planeamiento podemos pre-armar comunicaciones, en el planeamiento podemos decir cómo va a fluir la comunicación, quién habla primero, a quién involucro, dónde va a ser, cómo va a ser,
por videollamada y todo lo demás, pero hasta que no tenemos identificado bien el público objetivo, y al decir identificado el público objetivo me refiero a nombre y apellido, no a es el equipo de ventas pymes, no. O sea, nombre y apellido de cada una de estas personas, quién es su jefe, cuáles son sus condiciones, cuál es su complejidad y todo lo demás. En la identificación del público objetivo tenemos que sacarles una radiografía, ni siquiera radiografía, una resonancia magnética. Tenemos que realmente tener absolutamente todo el detalle, y más ahora. Les cuento que hace unas semanas teníamos estábamos acompañando una empresa, y en el entrenamiento, que es en el de la preparación a la comunicación, la siguiente etapa, estábamos nuevamente hablando de eso, y surgió una duda que era, ya, todo está bien en la gran mayoría del grupo, pero tenemos como 5 personas que están en una zona más remota del país, y que realmente leen con dificultad, y la comprensión lectora es prácticamente nula. Estamos hablando obviamente de un nivel más bajo. Y pretendían enviar un contrato de mutuo disenso por correo electrónico para que lo lean y den su ok como respuesta a un correo electrónico. No tienen correo electrónico prácticamente, ¿no? Entonces sí, los puedes llamar por teléfono y decírselos, pero es un nivel tan bajo de educación y que pasa en nuestras empresas que como se había armado no iba a funcionar para ese grupo. O sea, pudo identificar, porque aquí hasta el momento que se lanza todo es modificable, y se pudo ver. Probablemente si hubiesen tenido identificado al público objetivo en tanto detalle como que hubiésemos querido, eso hubiese saltado antes y no hubiesen tenido que correr los últimos días para hacerlo. Al final, como lo hizo la empresa, dado que tenían personas cerca de ese lugar, pudieron hacerlo de manera presencial y hacer que lo firmen, obviamente con los protocolos de seguridad que se tenían. Pero entonces en esta identificación de público objetivo tenemos que ver todo eso, el tema logístico, cómo vamos a hacer, cómo vamos a llegar, sobre todo ahora, quién le tiene que comunicar. ¿Y por qué es importante quién le tiene que comunicar? Como comentaba Diana, es importante que le comunique el jefe directo, y que además se puede tener el apoyo de recursos humanos, quien ya le explica los detalles del documento, le puede explicar también los detalles de la liquidación y todo lo demás, pero la comunicación se la da el jefe. Entonces, al tener el público objetivo, podemos armar un esquema del día, porque luego de saber quiénes son, pasamos a la preparación a la comunicación, ¿no? De la comunicación, reventerías de la comunicación, donde ahí afinamos ya los mensajes. Ahí realmente vemos cuál va a ser el cronograma. ¿Le vamos a primero comentar a toda la organización o vamos a hacer solamente uno a uno y al final del día comunicamos a la organización? ¿Quién lo va a decir a toda la organización? ¿Cómo? ¿Por correo electrónico, llamada, una videoconferencia, un video? ¿Cómo? Todo eso va a ir en preparación en la comunicación. Y cuando ya tenemos todo absolutamente listo, hemos pasado por este entrenamiento que estamos viendo con ustedes, con las personas involucradas a comunicar, que es diferente a los que están en el planeamiento. Y también entrenamos a todas esas personas que van a tocar de alguna manera a estas personas, desde quienes van a enviar el documento, quienes van a recepcionar documentos, quienes van a poder entregar los documentos de liberalidad de CTS y demás. Recién en ese momento podemos ejecutar la comunicación. Si estamos hablando de uno, probablemente todo esto es mucho más corto. Pero a veces nos enfocamos nada más en voy a comunicar, se ejecuta el plan, y después lo que termina pasando es que empezamos a apagar incendios hacia atrás, porque no se consideraron muchas personas. Entonces, cuando hablamos del cuidado de las personas, tenemos que poder planificar los pasos anteriores. Para nosotros parte muy importante de la comunicación, que es lo que va a pasar en el día, es cómo se va a dar la comunicación. Esa comunicación para nosotros la tenemos en una estructura súper clara que quería compartir con ustedes. Lo primero es el contexto. Algunas personas piensan que la comunicación empieza con, te estoy llamando para decirte que vas a dejar la organización. No, por ahí no empieza. Ese de hecho es el punto número 3. El punto número 1 es explicar la situación. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está pasando en el entorno, en la organización, que genera el punto número 2? Acciones que se tienen que tomar en la organización en consecuencia de esa situación. ¿Ok? Ahora después voy a contarles más o menos un ejemplo cómo fluiría. Y eso, que son las acciones generales. Nuevamente, aquí la clave de esto es las acciones generales, ¿no? Luego esto desencadena a un mensaje individual. Es en este momento, en el 3, que recién le dices a la persona que deja la organización.
Ese momento, el 3, que le dices a la persona, porque eso también debería ser la estructura, las personas que se quedan en la organización, ¿no? Muchos han tenido que estar dando mensajes de reducciones salariales. Es en el 3 realmente que le dices a ti te voy a reducir el salario. No en el 1, no en el 2, en el 3. Para en el 4 ya decirle los detalles específicos, ¿no? Y en el 5, cuáles son todos los temas logísticos que se van a trabajar, que se van a tratar. Si quisiéramos poner esto en un ejemplo práctico, por ejemplo, y voy a decirlo bien rápido y probablemente muy chancado, entre comillas, es, en el punto 1 estamos hablando de la situación actual de la cuarentena, de la pandemia, ha hecho que nuestra empresa tenga que dejar de operar o opere parcialmente, lo cual ha desencadenado una caída de las ventas en un 50%. Ese es el contexto. Eso es lo que ha pasado. Un factor externo ha generado que nuestras ventas caigan el 50%. Por tal motivo, la empresa ha tomado decisiones difíciles, dentro de las cuales se ha tomado la decisión de no invertir en nuestros planes de expansión. Por lo cual, el área de proyectos de expansión no seguirá existiendo por el momento hasta que se recuperen las ventas que estimamos sea a mediados del 2021. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos diciendo al principio? ¿Qué generó el cambio? Y lo segundo, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a eliminar, se va a eliminar un área completa. Donde, claro, la persona está diciendo, ok, yo pertenezco a esa área. Y tal vez alguien de esa área pase a otra posición, a otra área, porque hay personas muy valiosas que podrían estar, o lo que sea, y personas excelentes que ya no tendrían que estar. Imaginemos, por ejemplo, una compañía retail donde pensaban tener 3 centros comerciales adicionales el próximo año, y claramente ahora por la coyuntura no van a abrir nada. Toda esa área de nuevos locales, infraestructura, arquitectura y qué sé yo, tendría que desaparecer. Recién en el punto 3, le dicen, por tal motivo, tu posición va a tener que ser, ya no va a existir en la organización y vas a tener que dejar la organización. A partir de, pasas al 4, al día, lo vamos a manejar de esta manera, estos son los beneficios que te vamos a dar, y todo lo que tengamos que ver se ve en esos detalles específicos. Para en el 5, decirles, te voy a enviar el documento por correo electrónico, va a ir un motorizado a tu casa para que lo firmes, N cantidad de cosas, tus archivos los van a pasar por un backup, van a pasar a recoger tu computadora y todo lo demás. Entonces ya va en el 5. Pero cuando ya entendió el 1 y el 2 claramente, el 3 lo tiene totalmente interiorizado y les has dado luego todo el paquete de beneficios, opciones y demás. Entonces, nosotros sí recomendamos mucho que sigamos este flujo, porque si vamos de frente al tema, mire, en verdad quería decirte que ya a partir de mañana no vas a trabajar con nosotros. Vamos a decir, ¿cómo que no voy a trabajar con nosotros? O sea, ¿por qué no voy a trabajar con nosotros? Va a ser empezar a ir para atrás y luego para adelante y para atrás y para adelante. Es importante poner el contexto y el mensaje central por delante para que se entienda mejor. En el tema, cuando digo el tema de detalles específicos y beneficios, es bien importante que veamos ahora cuáles son los beneficios que realmente se necesitan. Y a veces pensamos, hoy no se necesitan algún tipo de beneficios, porque bueno, ¿para qué le voy a dar esto o para qué le voy a dar lo otro? Sí es muy importante ver qué beneficios se necesitan y no necesariamente despriorizar algunos. Seguro médico es clave, definitivamente. Tenemos que tratar de ver la manera que las personas no se vean desprotegidas de seguro médico. Y no lo digo porque yo trabajo en LHH-DBM, pero en este momento más que nunca es crítico el apoyo posterior para un tema de recolocación y de transición laboral. ¿Y por qué? Porque en realidad las posiciones, las ofertas de trabajo van a ser limitadas. No inexistentes. Ojo, conversábamos con Patricia y le comentábamos que nosotros estábamos viendo durante este periodo de cuarentena, comparado con el promedio de los años anteriores, ha habido solo una caída del 30%, es decir, hay 70% de recolocaciones comparadas con los periodos anteriores, en la etapa de cuarentena. Que no es tanto, en realidad, no es una caída tan baja, tan fuerte, cuando consideramos que en verdad la cantidad de personas que están desempleadas. Pero en ese momento van a tener que estar mucho más preparados que antes, tener esta recuperación emocional y poder reinventarse y realmente identificar las habilidades que se necesitan hoy con mucho mayor apoyo. Entonces, es importante, obviamente, nuevamente, no lo digo porque yo trabajé en esto, pero conversamos con muchas personas, nos llaman y es, no negocié esto en mi paquete, o no me dieron la plata, ahora ya no sé con quién hacerlo, y creemos que es responsabilidad de la empresa realmente de buscar la mejor ayuda, tanto como temas de seguro médico, tanto como temas
de transición laboral, como cualquier beneficio que les den. Si van a hacer hoy una inversión, asegúrense de hacerlo con quienes realmente los puedan dar un apoyo, no un paliativo. Aquí me comentan cómo hacer en los casos que una persona fue ascendiendo por antigüedad, tiene parte de culpa, ciertamente, por haber manejado mal los mensajes y qué sé yo, y la persona siempre piensa que estuvo bien. Importante lo que comentas, Laura, porque sí, el momento de la desvinculación no es el momento de dar feedback de performance. Sí es importante que separemos esos dos temas, ¿no? El momento de desvinculación es el momento para decirle a la persona que se ha tomado por el contexto y por el mensaje central una decisión. Cuando es un tema de performance, probablemente más que por performance es un tema de falta de encaje del perfil con la posición que se necesita en este momento, ¿no? Entonces, dar feedback en ese momento es algo que nosotros no recomendamos. Si es que es importante que se lo des antes, o que en ese momento le digas que es un tema de perfil, y por supuesto darle feedback después. Siempre nosotros recomendamos a las personas que busquen a sus jefes, a la persona de recursos humanos, a sus pares para pedirle feedback sobre qué cosas pueden hacer mejor y qué cosas pueden seguir potenciando. Y ese es el momento para dar feedback. Porque en una reunión de desvinculación realmente no podemos decir tú estás saliendo porque llegas tarde, porque no hacías, porque etcétera, a menos que sea por una falta grave. Y ese es otro tema, y ese tema no es el que estamos conversando ahora. Es más, las faltas graves las tienen que manejar definitivamente con la ayuda de una persona de relaciones laborales y asegurar que tienes todo ese proceso totalmente limpio. Pero no es el momento para dar feedback. Entonces, si es que es una situación así, sí es importante o que se tenga una conversación previa para que la persona ya tenga una idea que efectivamente las habilidades que se requieren para esa posición son diferentes y que la persona se potencie y darle alguna oportunidad. En la reunión de vinculación, si no se tiene oportunidad, sí especificar mucho que es un tema de perfil necesario en ese momento y luego dar el feedback, no en el momento. La reunión de vinculación no es para dar un feedback de cómo creo yo, cuál es mi percepción de cómo es su trabajo, porque si no entra un punto en el cual yo no estoy de acuerdo, y por qué recién me lo dices, etc. Entonces no enfocarlo en un tema de performance, sino más un tema de perfil, que al final es un tema puede ir de un tema de performance o de necesidades nuevas del negocio. Siguiendo con la comunicación, y creo que voy a hacer un resumen nuevamente el tema de estructura entonces, recuerden que es primero el contexto, el mensaje central, el mensaje individual, cómo me afecta a mí, ¿no? Cómo le afecta a la empresa, cómo me afecta a mí, esto qué implica, qué fecha, hasta cuándo te quedas, quién va a tener tu cargo, no, se va a eliminar el cargo, cuándo me pasas, qué hacemos con tus clientes, todo lo demás, y el tema, y con los siguientes pasos, que es parte de lo que les he comentado también, recojo activos, no recojo, te quedas, no te quedas, y todo esto, todo lo que está en el detalle 4 y 5 lo tenemos que haber visto definitivamente oleado y sacramentado en el momento del planeamiento. Solamente para estar segura, Pati, ¿hasta qué hora tenemos? ¿Hasta las 11, 11:15? No te escucho, perdón. Podemos ir hasta las 11:15. Perfecto, gracias. Entonces, ¿qué cosas sí se debe hacer? Y es importante, y voy a ponerlos rápidamente, y voy a hacer un resumen, realmente tenemos que, lo que se debe hacer es alinearnos a esa estructura. Se debe planear, se debe asegurar que la reunión sea una reunión corta, tampoco minúscula, pero corta, asegurarnos que la persona haya escuchado, haya entendido, sepa cómo se va a manejar lo siguiente. Y más que enfocarme en qué sí se debe hacer, que es lo que estaba conversando, es qué es lo que no se debe hacer. No es una reunión en la cual empezamos la reunión como si nada pasara, es una reunión específicamente para esto. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es difícil, ¿sí? Porque llamas a una persona y no es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por casa? ¿Bien? Ay, veo que atrás tienes un dibujo de tu hijo, qué lindo, ¿cuántos tienes? Y luego le vas a decir que los vinculas. No es una llamada o una conversación para empezarlo alegremente como si nada pasara, sino es una reunión que desde el principio se tiene que sentir que es una reunión dirigida a un objetivo específico. ¿Y por qué decimos esto? No es porque queremos que sean fríos, calculadores, poco empáticos, al contrario, tienen que ser súper empáticos. El tema es que si ustedes empiezan con esto, e inician una conversación como si nada pasara, lo que puede pasar es, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué tal todo por casa? Ese ¿qué tal todo por casa? Podría desencadenar a,
ay, más o menos preocupados, pues porque los chicos en verdad con el colegio, terrible, de hecho creo que los voy a tener que sacar del colegio porque no está funcionando. O alguien te dice, mira, de verdad mi tío, mi primo, no sé qué, está enfermo, estamos tratando de encontrarle una UCI. Cuéntame, ¿qué necesitabas? Después de esa conversación, ¿cuál de ustedes se anima a decirle que lo va a dejar sin trabajo? Nadie. Y eso no quiere decir que ya no lo pueden hacer, porque lo tienen que hacer. Y ustedes les preguntaron, ustedes abrieron esa puerta. Entonces es importante que en esa llamada, en esa conversación, no abran la puerta. Porque ustedes les han preguntado, no te importa nada de lo que te han dicho, e igual les hace una noticia que no quieren escuchar. Entonces eso no quiere decir que si la persona está pasando por un momento difícil no se lo van a decir, porque en realidad creo que la gran mayoría de nosotros tenemos a alguien afectado, estamos pasando por una situación difícil, pero es importante que esa conversación se enfoque en eso. Porque si ya nos contaron una pésima noticia, en realidad van a tener que dilatar un poco esa comunicación, sobre todo si es una sola persona, porque ya abrieron esa puerta. Entonces no abran puertas que no es necesario abrir. No hablen nunca de otros empleados. O sea, es que alguien le dice, bueno, me vas a llamar a tal después, es todo el área, entonces todos nos vamos, estoy hablando de ti y de nadie más. No minimizar la situación, y muchas veces minimizamos la situación con plata, ¿ok? Y sí es bien importante, por lo que hemos conversado, decirlo, que en verdad ni te preocupes, o sea, a ver, te estoy diciendo, te van a dar 2 sueldos por año trabajado, vienes trabajando 10 años, 10 por 2, 20. Imagínate, es como si no trabajaras 2 años, qué rico, aprovecha y descansa en tu casa, ¿no? No podemos minimizarlo de esa manera, porque después de la pandemia, después todo vuelve a la normalidad, así que tranquilo, de todas maneras te contratan, porque tú eres bueno. Entonces estamos minimizando la situación y estamos dando esperanzas falsas, que no podemos garantizarle. Entonces, esta situación puede ser el mundo para la otra persona. Entonces, tenemos que ser muy concisos, no dar explicaciones, no minimizar la situación. Si la otra persona está molesta, no está molesta con ustedes, está molesta con la situación, con esta ruptura del vínculo. Este punto es muy importante, no decirlo, bueno, o sea, era obvio, ¿no? O sea, en todas las reuniones te hemos pedido que aprendas a usar Zoom, no aprendías a usar Zoom. Te decíamos que no llegues tarde, llegabas tarde. Te pedíamos que no mandes el reporte, no mandamos el reporte. Obviamente estabas esperando esto, ¿no? No es el momento, no es el momento de acusar a la persona, porque lo que queda en la cabeza de la persona cuando uno hace eso es, soy un bueno para nada. Y eso no le ayuda a la persona, esta persona lo va a comentar así. Me llamaron y me dijeron esto, en verdad, me hicieron sentir tan mal diciéndome con todo lo que hicieron mal. Eso afecta a la persona, afecta al resto de sus compañeros a que se los van a contar, y afecta a qué tan rápido se puede recuperar para buscar otras opciones laborales, poner un negocio sintiendo que no sirve para nada. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestras palabras para ver cómo lo hacemos. No decir que entendemos cómo se siente, porque la realidad es que no necesariamente podemos entenderlo, aunque nos lo podemos imaginar, aunque nos haya pasado algo idéntico, nunca podemos ponernos en los pies de otro. Y muy importante no decirles tampoco que no están de acuerdo en lo que se iba a comunicar, porque es importante que todos en la comunicación estén alineados con esto. Entonces, estos son unos temas que es importante que sepan que no deben hacer. Básicamente enfocarse en lo que le hemos comentado, enfocarse a esta comunicación, a su esquema, para asegurar que se maneja la comunicación de la mejor manera posible. Y como último punto, no dejen que la reunión se prolongue. Esto no es una reunión de 1 hora, no es un intercambio de opiniones, es una comunicación clara y concisa. Si se está demorando mucho, yo les recomiendo que les diga, mira, ¿qué te parece si te llamo en 1 hora y volvemos a conversar al respecto? Porque la persona se está cerrando a la situación y es importante que dejemos tiempo para recapacitar solo y luego volver a tener la comunicación. Luego vemos el tema de manejo de reacciones. No voy a entrar mucho al detalle de esto, pero sí comentarles algo que es importante que estemos preparados para todo tipo de reacciones. A veces pensamos, no, la reacción con esta persona va a ser súper fácil, porque es una persona súper dulce, ¿no? Y tranquila, y siempre reacciona tan bien. Y ¡boom! De repente sale el demonio Tasmania. Porque no sabemos qué está pasando por la mente de esta persona. Y tal vez esa persona pensábamos que era el demonio Tasmania, no quiero ofender a nadie, perdón, pero creo que es como que se lo imagina, ¿no? Reacciona de una manera tranquila, porque ya se lo veía venir, es más, lo estaba esperando, es como, yo no puedo con esta tensión, no me gusta trabajar de esta manera, así que qué bueno y qué tranquilidad. Entonces tenemos que estar preparados, hay una posición para cada reacción, la podemos ver en cualquier momento. Si alguien tiene alguna duda, no duden en comunicarse conmigo y los ayudo. Pero la idea es estar preparados ante cada una de esas reacciones, reacción de aceptación, de rabia, de shock, de
de negación, y poder realmente dar el apoyo a la persona. Si bien queremos que sean empáticos, es importante ser empáticos, pero no contagiarse de esa situación. Es difícil, ante esa situación más difícil aún, porque creo que todos estamos con emociones a flor de piel. Si es que alguien se pone agresivo, probablemente agresivo o con rabia, más que agresivo, nosotros quisiéramos escalar y contagiarnos, y tenemos que realmente mantener siempre nuestra ecuanimidad. Luego, manejar estas reacciones, es importante manejar preguntas y objeciones. Aquí voy a poner varias de ellas. Y más que entrar al detalle, porque creo que no es detalle, no es tema de esta reunión, acá el mensaje es: adelántense a todas las preguntas que puedan haber. Adelántense a hacer una lista de objeciones, de preguntas, de temas que puedan suceder. Adelántense y tengan una respuesta uniforme, sobre todo si son varias personas, ¿no? Si es que es quién toma la decisión, con quién puedo hablar, por qué yo, hay alguna otra opción, me puedes mejorar el paquete, qué pasa si no firmo, no estoy de acuerdo, quiero que llame al abogado, les puedo hacer una lista, de hecho acá hay algunos ejemplos, pero la lista de preguntas son como montones, y cada vez aparecen preguntas puntuales, y van a haber muchas preguntas particulares de cada una de sus empresas, particulares por cada una de las personas. Entonces, en este punto que habíamos visto de la preparación, donde era identificación del público objetivo y planeamiento, es donde tenemos que realmente, basado en ellos, cuáles son todas estas preguntas que puedan salir. Y les recomiendo además que este tema de pensemos en las preguntas lo hagan de manera grupal, antes de hacer el lanzamiento. En ese entrenamiento que les digo de comunicación, nosotros normalmente decimos, ok, estas son las preguntas, ¿a alguien se le ocurre alguna más? ¿Alguien anticipa una situación complicada que podría pasar y cómo la manejamos? Porque sí es bien importante que todos la sepan y todos estén alineados. No hay nada peor que alguien diga, ¿y hasta cuándo me puedo quedar? Y uno diga, ay, no te preocupes, en verdad creo que no hay ningún problema que te quedes hasta fin de mes. Y otra persona, ¿hasta cuándo me puedo quedar? Hoy te tienes que ir. Pero si acabo de hablar con tal y le dijeron que hasta fin de mes, ¿por qué a mí no? ¿No confías en mí? Y ¡boom! Se arma todo un rollo. Entonces sí es bien importante que alineemos los temas, que alineemos las preguntas que podrían venir y tener una respuesta lo más alineada posible entre todos los comunicadores. Y ya para terminar, lo que es importante y que comentabas al principio, Eduardo, es qué pasa con las personas que se quedan. Y el famoso síndrome del sobreviviente, ¿no? Que comentabas. Vas a tener a empleados, por un lado, algunos muy silenciosos, desconfiados, no quieren saber nada de esto, van a estar con dificultad de concentrarse, tienen preguntas, el jefe, o en el caso que desafortunadamente se lo hayan encargado de recursos humanos, o el de recursos humanos es el enemigo máximo, quejas, y a la vez también algunas personas que son las personas que van a estar como que lo más agradables posibles, porque si esto vuelve a suceder no quieren que sean ellos los que estén en la lista, entonces son los que se vuelven, como bien dice, los que traen la manzanita para el profesor. Y es normal que todo esto pase. La organización, como vimos, se rompe un vínculo y es momento de realmente juntarlo. Entonces, ¿qué es importante? Es importante que realmente en el cambio nos convertamos en líderes y tomemos este liderazgo, donde es importante ser visible, estar presente. Y dirán, bueno, ¿cómo voy a ser visible si no estoy en la oficina, no me ven? Bueno, hay que hacer reuniones individuales por Zoom, o de grupales, o por la herramienta que usen de colaboración. Escribirles por WhatsApp, asegurar que sepan cómo está cada uno de los miembros de la organización y que se recomprometan, asegurar ese recompromiso. Sean empáticos con todos, no solamente con los que les caen bien, no solamente con los que normalmente hablan, sino con todo su equipo. Digan los siguientes pasos, den información coherente y la establecida, ¿no? Si hay algo que no saben, no lo asuman. Es mejor decir, mira, la verdad es que no sé. Lo que me preguntas, no sé. Déjame que averiguo y te cuento, a inventar una respuesta que puede generar más incertidumbre, ¿no? Entonces sí es muy importante darles un espacio para saber cómo se sienten, qué les preocupan y poder sobre todo tomar acción y estar nuevamente muy, muy presentes. En ese momento es el momento para poder decirle qué ha pasado, por qué ha pasado y cómo se va a ver el nuevo escenario. Darles claridad en cuáles son sus roles, darles claridad en cuáles son las prioridades y darles claridad en el compromiso que tienen en ese momento. Muchas personas nos preguntan, ¿qué pasa si me preguntan? Yo les puedo decir ya después de terminar una desvinculación, un grupo de desvinculaciones, ya se acabó y no van a haber más salidas. Mi respuesta siempre es no.
Uno no le puede decir que ya no va a dar salidas nunca más en la vida, porque no sabemos qué puede pasar en 2 semanas. No sabemos. Lo que sí podemos decir es, en este proceso ya lo hemos terminado. Y efectivamente, las personas que estaban comunicadas y involucradas ya hemos comentado todo. Esperamos no tener cambios en el futuro, pero como sabes, esto puede cambiar. Sin embargo, si es que las hay, te vamos a comunicar, lo vamos a comunicar de una manera abierta y transparente como lo hemos hecho ahora. No podemos decir nunca, se acabaron para siempre las vinculaciones. Y a veces lo decimos, sin darnos cuenta, ¿no? Entonces sí es muy importante dar esta claridad, sin asustar, sin alentar, y decirlo, mira, como siempre, o sea, como siempre, así como, es como que yo te diga a ti, tú me prometes que nunca jamás vas a dejar esa compañía, la persona no te puede decir que sí, o sea, tal vez ese momento sí, pero la próxima semana alguien viene a hacer una oferta maravillosa, y tal vez se va, aunque nos quiere y nos adore. Entonces sí es, los cambios que estaban planificados ya han sido comunicados, no anticipan cambios en las siguientes semanas, pero eso es algo que siempre puede cambiar, sobre todo en situaciones volátiles como estas. Y solo para terminar y no llevarnos mucho más tiempo, siempre escuchamos esto, ¿no? Tratemos a las personas como quisiéramos que nos traten a nosotros. Y esto es la base, lo mínimo que debemos de tratar a las personas como quisiéramos que traten a nosotros. Pero la realidad lo que tenemos que hacer es tratar a las personas como ellos esperan que se les trate, ¿no? A veces es, no, yo quiero que a mí solamente me llamen y me manden un correo, ¿para qué me van a estar llamando? No, tenemos que decir, identificamos a estas personas, cómo esperan que se les trate, qué trato se les quiere dar. Ojo, eso no tiene nada que ver con beneficios económicos, tiene que ver con trato, con respeto, con la coherencia, con la manera. Y un pensamiento que a mí me gusta muchísimo de Maya Angelou es que las personas olvidarán lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Y en este momento, sobre todo en momentos tan volátiles, tan duros, donde muchas personas están pasando temas complicados, pues obviamente es más importante que nunca asegurar que los hacemos sentir bien, aún ante situaciones complicadas, y que realmente somos respetuosos, responsables y coherentes con los valores tanto de la organización como con los valores que nosotros como personas tenemos. Eso era un poco lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Pati, por el espacio, muchas gracias a todas las personas que han estado conmigo en este momento y compartiendo con nosotros. Jimena. Sí. Una consulta, una pregunta que a mí se me está formulando en la cabeza mientras que comentabas, es que en este análisis que ustedes hacen en LHH-DBM, de identificación de público objetivo, de preparación de mensajes claves, en el cual ven también la realidad particular de cada colaborador, y bajan de este contexto bien macro a algo mucho más específico, un poco la pregunta que se me forma en la cabeza es, ¿dónde está el margen de personalización? ¿O es que efectivamente lo que se busca es que se prevean o se analicen de forma anticipada diferentes factores, elementos de análisis para que uno vaya al momento con el menor margen de algo impredecible posible? Pero ¿hay un espacio de personalización que sea funcional? Porque, o es que es muy reducido. Mira, Eduardo, excelente pregunta. La idea es ser lo más... yo creo que la flexibilización y la personalización viene en la parte anterior, la parte del planeamiento, donde, como bien te comenté, la idea es poder tener los paquetes de beneficios, los planes, lo más estándar posible, pero nuevamente, lo más estándar posible dependiendo de situaciones equivalentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces nos damos con una sorpresa que hay una persona que dice, ya, pero esta persona es una persona que sabemos que tiene un tema de diálisis, por ejemplo, ¿no? ¿Lo voy a dejar de desvincular? No, porque en realidad esa área desaparece, ya no vamos a operar X cosas, esta línea la tenemos que eliminar. Pero esta persona, ¿qué necesita? Esta persona necesita, en vez de tener 6 meses de seguro médico, necesita tener 18 meses. Entonces, ¿vamos a personalizarlo? Sí. Y vamos a personalizarlo a todas aquellas personas que tengan una situación de riesgo médico que necesiten tener seguro. Eso no... Entonces, se puede personalizar siendo justo y equitativo. Eso no quiere decir, a mí me cae mejor Julio de finanzas, Juana de contabilidad, y a Julio le doy y a Juana no. Entonces, sí poder hacerlo lo más justo que se pueda, obviamente teniendo este espacio. ¿Y qué puede pasar? Sí puede pasar que en el momento de la vinculación nos vamos con alguna sorpresa
que no nos esperábamos, que aún haciendo un planeamiento súper, súper, súper detallado, no nos dábamos cuenta de alguna situación puntual de algún empleado y se decida hacer una excepción. Pero nuevamente, se decide hacer una excepción y cuando se ve, que se diga, mira, entre esta situación podría estar alguien más, vamos a contratar a esta otra persona que creo que pasa lo mismo para poderle ampliar también el beneficio de esa manera. Entonces, la respuesta sencilla a tu pregunta es, hay que tratar que el paquete que se establezca sea el paquete que se dé. Lo más estándar para todos, teniendo en cuenta que van a haber variaciones, pero que esas variaciones nuevamente sean estándar para ese grupo puntual por el cual se hacen las variaciones, y que sí, si es que se puede, si es que hay alguna situación que salte y que lo merezca, previo alineamiento, y sin decirle a la persona sí, ¿no? Decirle, mira, déjame ver, no estoy seguro que se pueda hacer alguna excepción, déjame ver cómo se puede manejar, y luego consultarlo y tomar una acción, ¿no? Es importante que el jefe no se tome la liberalidad de decir, sí, ok, no hay ningún problema, porque si después no se lo aprueban, sobre todo de que el tema de presupuestos es tan complicado, pues obviamente quien queda mal no es solamente el jefe, sino la empresa me dijo que me iba a dar un beneficio más y luego me estafó, me engañó y no está. No lo hacen de mala fe, sino que en ese momento lo que están escuchando es me dicen, me dijo que sí. Se van a agarrar de cualquier salvavidas. Entonces, sí se puede hacer, hay que personalizarlo lo mejor que se pueda, pero nuevamente siendo muy justo y equitativo para que todos los que tengan la misma condición reciban lo mismo. Ok, gracias. Gracias por la respuesta, Jimena. Otra duda que tenía también en mente yo, no sé si es que en su experiencia, la recomendación efectivamente, y me encantó tu ejemplo de tu suegra teniendo la llamada contigo, muy bueno. ¿Qué pasa si tienes a un líder, por ejemplo, que tiene el rol de tener que desvincular a alguien, pero ya ha pasado por un proceso y este líder de repente no llega a absorber en la práctica, ya sea por los resultados que se dan al momento de vincular a alguien en un momento dado, no llega a absorber bien cuál debería ser un rol funcional en esta coyuntura, ¿no? Y de repente tiene malos resultados. En esos casos, ¿qué se podría hacer para cuando el líder no es la mejor, o sea, el líder no tiene, digamos, no está reflejando los comportamientos o no llega a captar el enfoque, que es la recomendación de ustedes, para que ese proceso se dé de buena manera y más bien puede interrumpir el proceso? En ese caso, ¿se puede hacer una excepción también y que sea otra persona el que lo desvincule? A ver, no quisiera decirte que sí, porque la realidad es que hemos trabajado con casos donde nos decían que el líder no podía, donde el mismo líder decía, prefiero que no le hagan, y yo creo que todos los líderes tienen la habilidad de poderlo hacer, la capacidad de poderlo hacer con el entrenamiento necesario, ¿no? Si simplemente los mandas al ruedo, no les das la información, pues puede que no. Si ya hay un tema puntual con ese líder, y hay que replantearse si el líder está en esa posición, es el líder correcto, porque es una de estas situaciones que son críticas y donde es bien fácil decir, prefiero no hacerlo yo, ¿no? Entonces, yo te diría, nosotros hemos trabajado muchas veces con líderes que pensaban que no lo podían hacer, que lo habían hecho mal antes, y lo habían hecho mal antes porque no tenían las herramientas, porque no estaban preparados para qué pasa si, qué me podría decir, cómo se manejaba el tema. Y nuevamente, si su problema es, yo no tengo idea cómo funciona este documento, yo no sé cómo se lee una liquidación, esa parte que no la haga, porque esa parte no es la más importante. La parte importante es que entienda el mensaje, que lea la comunicación y que sea este acercamiento, ¿no? Y decirle al líder, si lo tuvieras que ascender, si tuvieras que dar mayores responsabilidades, si lo tuvieras que subir el sueldo, ¿quién lo diría? ¿Yo? ¿Recursos humanos o tú? ¿Quisieras que lo diga su gerente o tú? Poderlo decir de una manera amigable con él, ojo, ¿no? No a la defensiva, diciéndole qué malo eres, que no lo quieres hacer, sino que realmente entienda y darle esas herramientas. Así como le damos coaching o le damos las herramientas para que puedan hacer muchas cosas. Exacto. Hay que darles las herramientas. Y de verdad que hemos visto muy pocos casos que el líder, después de haber pasado por un buen entrenamiento, después de haber dicho las razones, después de haber pasado por toda esta estructura, se eche para atrás. Es miedo lo que te hace que te vayas para atrás, y no hay nada mejor para eliminar el miedo que la preparación, ¿no? Ok, muchas gracias. De hecho, sí, hay que acompañarlo de la mejor manera y de repente con mayor anticipación en caso el líder de repente esté un poco más, menos familiarizado con este enfoque, ¿no? Definitivamente. Tal cual. Aquí hay una pregunta, si les parece, respondo a esa pregunta antes de terminar, que comentan cómo saber que el proceso está siendo bien tomado por el colaborador afectado y los que quedan. En realidad, la única manera de saberlo es la comunicación de los líderes.
que los líderes estén cerca, tantear un poco cómo se sienten, que la productividad no haya bajado, al colaborador. Miren, de hecho, en esta cuarentena les voy a decir que al principio de la cuarentena vimos una paralización fuerte en desvinculaciones, lo cual era bueno, ¿no? Porque sobre todo decían, ay, son 2 semanas, entonces voy a estar desvinculando a alguien que ya lo tenía planificado, porque sobre todo las primeras semanas era un tema de, ya tenía planeado una desvinculación, ¿qué hago? ¿La aguanto o no? Y la aguantaron. Aguantaron mucho, de hecho, les diría que la gran mayoría de empresas que no necesitaban hacer desvinculaciones por temas de resultados, se esperaron un buen mes por lo menos para hacer desvinculaciones. Y luego algunas tenían que hacerlas porque ya era algo planificado, porque era insostenible en el tiempo. Nuevamente, como conversábamos con Patricia, hay muchas empresas que han tomado otras acciones para evitar desvinculaciones de personas. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que si bien en el momento los empleados pueden haber estado secos, molestos, decir, ok, te mando el documento y no me lo esperaba, y conversaban con otros como, la verdad es que me parece como me habían dicho, no me esperaba cómo se manejó y qué sé yo. Después esos mismos empleados vienen un par de días después a mandar notas. Uno como jefe puede escribirles después, recursos humanos les puede escribir después, hola, ¿cómo estás? Y es bueno tener ese termómetro, ¿no? Solamente te mandaba una nota para ver cómo iba todo, si es que necesitas algo, te puedo ayudar en algo, viste el tema de tus documentos, etcétera, como haciendo seguimiento de una manera, ya en ese momento sí, mucho más cálida, para que se sienta esa relación personal que tenemos con ellos, ¿no? Entonces, realmente, estando cercanos, vamos a poder medir cómo está la organización y cómo se lo ha tomado. Nadie está feliz, eso es una realidad. O sea, nadie es, ay, qué bueno, qué lindo. Pueden decirte, mira, la verdad es que se trató todo súper bien, muchas gracias por cómo se manejó, gente que se haya quedado, ¿no? Sé que fue duro. Es más, hace poco me mandaba un gerente general los pantallazos de su equipo, que decía, gracias por cómo se manejó todo, esto ha sido duro, me imagino cómo fue para ti, que me lo tuviste que decir, o sea, me decía, me siento mal porque están más preocupados por mí que por ellos. Eso es una excelente señal que eso fue manejado de una buena manera. Así que no es el mejor momento para vincular, si les puedo decir algo, es traten de evitarlo a como el lugar, pero también lo que entendemos es que por la continuidad del negocio se tienen que tomar decisiones difíciles, se tienen que dejar ir a las personas, y lo que podemos hacer nosotros es realmente asegurarnos que eso se tratan de la mejor manera y que podamos darle los mejores beneficios que no pongan en riesgo al resto de la organización. Y nada, muchas gracias por la invitación y estoy a su disposición para lo que necesiten. Aquí les dejo un poco los datos de la empresa y voy a poner para quienes están aquí todavía, por si no tienen mis datos, denme un segundito, estoy poniendo en la pantalla mi correo por si me quieren escribir para algo. Está aquí arribita, jimena.mendoza@lhh.pe, y lo voy a poner también ahí por si alguien tiene alguna duda, me quiere contar algo, pues está a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias, Jimena. Jimena, muchas gracias a ti. De hecho, súper interesante y potente lo que nos has contado ahora. Me encanta cómo tienen esta mirada tan completa, ¿no? Viendo aspectos racionales, emocionales. Los riesgos son altos, efectivamente, de hacer algún proceso de este tipo de forma improvisada, ¿no? Nadie quiere, pues, como tú nos has comentado también, interesante, que de repente mal llevado se genere en los sobrevivientes, ¿no? Una competencia interna disfuncional, ¿no? Que luego tengas tú que también que atender cuando la gente no tiene claro en realidad que esta medida ha sido algo que es a favor de la sostenibilidad del negocio, ¿no? Y también de sus propias posiciones, ¿no? Te agradezco mucho en realidad porque creo que los elementos que nos has dado ahora a todos los que hemos escuchado ahora, efectivamente dan una estructura súper clara para poder abordar estos procesos de la mejor manera posible y a todos los que nos queda, que es un trabajo que se hace con mucha antelación y con muchos elementos de análisis, ¿no? Tanto a nivel estándar para poder que no haya, para que haya equidad, como con un grado también de personalización en casos muy, muy puntuales, como nos has comentado, ¿no? Tal cual. Tal cual. Muchas gracias, Jimena. De verdad ha sido una gran exposición, como dice Edu. Creo que es un proceso muy duro. Creo que tú nos has dado una visión clara de cómo podemos manejarlo y cómo podemos poder conversar con los colaboradores. De verdad, te agradezco muchísimo.
la presentación. Súper. Muchísimas gracias, gracias a todos por participar y cuando quieran estamos en contacto nuevamente. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Chao, chao, nos vemos. La próxima semana tenemos Chao, más Jimena. webinars. Chao, chao, Pati. Estaremos comunicando. Nos vemos, gracias. Chao, chao a todos, nos vemos. Adiós. Chao, chao.